Buenas noches, familia y amigos del Sagrado Corazón. Agradezco la presencia de quienes están del otro lado de la pantalla, siguiéndonos por Zoom, y agradezco la presencia de todos ustedes que tuvieron la posibilidad de acompañarnos esta noche de manera presencial, a pesar del frío. Muchísimas gracias por su presencia. Además de saludarlos, quiero agradecer a todos los que se han sumado al proyecto de venta de artesanías de la Tarahumara, que dignifica el trabajo de cada uno de ellos y que permite generar vida comunitaria entre ellos y que además nos va acercando cada día más, cada año más, a su cultura y a sus valores. Pero para compartir esta experiencia está con nosotros el padre Héctor Fernando Martínez Espinosa, amigo del Sagrado Corazón, potosino, coordinador de los vicarios de pastoral de las diócesis de México, biblista, sacerdote de la Tarahumara y con una experiencia de 27 años de vida en la zona tarahumara. Con seguridad, muchos de ustedes lo conocen porque durante 20 años ha celebrado este tiempo de Adviento en nuestra parroquia de Tequis y ha permitido que conozcamos mucho más de la cultura de los tarahumaras y de la gran riqueza que tiene. Esta noche comparte con nosotros el conversatorio Diario de un misionero tarahumara, testimonio de una fe vivida. Héctor, estamos listos para disfrutar este momento contigo. Gracias, Maribel. Buenas noches a todos aquí en San Luis y después los que nos acompañan de otras partes de América, porque estamos conectados con amigos del Salvador, de Guatemala, de Ecuador, de Perú y sobre todo con la gente de la Sierra Tarahumara, con mi comunidad a la que quiero tanto, a la que pues le debo el don del sacerdocio como pastor, como compañero de camino en el seguimiento de Jesús. Encantado de estar en San Luis. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo llego a San Luis y me siento siempre espléndidamente bien, feliz, acogido, comprendido, apoyado, y yo no concibo mi persona ni mi sacerdocio sin mi potosinidad, sin mi querido San Luis, y ahora pues además con el lujo de tener como este marco del Sagrado Corazón del Colegio Juan de Dios Pesa, que se ha sumado, que ha adoptado a la Sierra Tarahumara, junto con nuestro párroco, el padre Rubén, nuestro obispo Carlos Cabrero. Entonces estoy muy agradecido y con todo el deseo de que esto siga creciendo para lo que ya dijo Maribel, que la gente pueda tener una vida digna, una vida comunitaria y que sigan siendo una iglesia autóctona, o sea, original, como lo pide el Papa Francisco. Bienvenidos todos, buenas noches. Buenas noches. Y de verdad, Padre, estamos encantados de su presencia entre nosotros, de que nos venga a compartir como dice el título de esta charla. Vamos a compartir experiencias. Y eso es lo que yo quisiera. Que usted, que ha vivido, que ha compartido con esa gente, que ama profundamente al pueblo rarámuri, su cultura, sus tradiciones, pues que nos compartiera este diario de un misionero, que entiendo perfectamente y creo que todos lo entendemos. Usted es uno de ellos, pero a lo largo de la historia también ha habido otros que han dejado fuerte experiencia, huellas en esa comunidad. Y algunos de ellos son potosinos, el padre Divildox, el padre Robles, y así es como quisiéramos que comenzara, ¿verdad? A platicarnos un poquito de esas experiencias y de ese diario. Gracias. Bueno, quiero decir que nosotros estamos muy contentos, todas las diócesis que trabajamos en pueblos originarios del país, porque tenemos ahora
la fuerza del Papa Francisco, especialmente después de que él sacó su exhortación apostólica, querida Amazonía, podríamos decir querida Tarahumara, porque lo que él refleja ahí, su sueño social, su sueño cultural, su sueño eclesial, su sueño ecológico para la Amazonía, nosotros lo sentimos como propio. Y quisiera decir que muchas de las cosas que vamos a ver en el siguiente video que vamos a presentar, es un video que se hizo hace 25 años. Muchos de los misioneros que vamos a ver ahí, mis compañeros, hoy ya visten más canas, algunos incluso han fallecido, como el padre Ricardo Robles de aquí de San Luis. Pero que hoy podamos ver hacia atrás y ver que la Tarahumara fue pionera en respetar la identidad de los pueblos originarios, especialmente del pueblo rarámuri, considerado como uno de los pueblos más autóctonos de América y del mundo, pues es algo que hoy sentimos que el camino que hicimos, esa pastoral de acompañamiento, era por donde teníamos que ir. ¿Sí? No es una iglesia romana en el estilo tradicional, es plenamente católica en su diversidad, en su diferencia, pero creo que este video que vamos a ver ahora, que dura unos 15 minutos, nos va a ayudar a situarnos en ese caminar que se ha hecho con la cultura rarámuri. Ahí vamos a ver a un pionero de la pastoral de pueblos originarios o de la pastoral indígena, que es el obispo Pepe Yaguno, ya fallecido, regiomontano, y algunos otros que forman parte de este caminar con un pueblo y que, como señala el video que vamos a ver, el documental, se llama El rostro indio de Dios. Hoy no se usa ya la palabra indio para referirse a los pueblos originarios, pero quiere subrayar algo que empezó en 1992 con el famoso quinto centenario del descubrimiento de América o del encuentro de dos mundos, y quiso celebrar volvernos a ver y descubrir que en los pueblos originarios hay una reserva espiritual para un mundo que a veces lleva alternativas de vida que van más al suicidio, a la desaparición de la humanidad, y hoy los pueblos indígenas siguen siendo una alternativa. Por eso yo defino a la cultura rarámuri como una antigua sociedad futura. Viven a la antigua, pero curiosamente proyectados al futuro. Eso es lo que vamos a ver en este video. Los acompaño y me acompañan para verlo. Encarnada en la Sierra Madre Occidental, al suroeste del estado de Chihuahua, surge la Sierra Tarahumara con su enorme extensión de más de 50,000 kilómetros cuadrados. Belleza milenaria de vastas cordilleras y enormes montañas, que fueron cortadas a golpe de siglos por cascadas y ríos que hirieron la piedra volcánica y la convirtieron en hondos cañones rodeados de espléndidos, magníficos bosques. Para algunos, esta sierra es una maravilla de la naturaleza que el turismo debe disfrutar y que el paso del progreso debe cambiar. Para otros, es la madera una riqueza que hay que aprovechar y explotar. Para algunos más, es la cuna de un pueblo antiguo, folclórico, vestigio de una de las pocas culturas indígenas que aún perduran sobre la tierra, al que hay que observar y estudiar, o al que es necesario incorporar y mejorar a través de la visión de nuestro mundo occidental. Para los tarahumares, la sierra es sencillamente su casa y su hogar. Pero ha sido y es una casa amenazada y un hogar que sigue siendo despojado. Cuentan las antiguas tradiciones que cuando llegaron los primeros españoles buscando las minas de Chinipas en 1598, encontraron a unos tarahumares que los recibían con obsequios
pero les prohibían la entrada al poblado. Al día siguiente, cuando los españoles llegaron a la mina y dispararon sus arcabuces, se mostraron en el cerro más de 2000 hombres de guerra amenazando a los españoles con la muerte. Estos retaron a los indios a probar la fuerza de sus armas tirando a un cuero de toro. Las flechas no hicieron mella y los arcabuces lo dejaron como arnero, de lo que los indios quedaron pasmados. Vinieron entonces 2 ancianos a advertir que no mataran a los españoles, pues lo que de sus arcos salía los había espantado, porque iba dando voces por el aire. Así será la historia de los siglos siguientes. La gente de afuera explotando riquezas, los tarahumares defendiendo su territorio. Perdieron la guerra, pero decidieron vivir en resistencia pacífica, dejando en claro que no estaban dispuestos a aceptar extraños en sus tierras ni la imposición de costumbres. Esta resistencia demostró ser muy eficaz y así lo sigue siendo hasta el día de hoy. En el fondo de toda la problemática de la tarahumara, como raíz común, está la diferencia cultural de los habitantes de la sierra, sean indígenas o no, que sigue siendo muy diferente de la cultura urbana nacional, desde la cual nosotros solemos ver a los campesinos e indígenas. El choque es todavía más violento cuando quienes vienen de afuera quieren aprovechar los recursos de la región, porque en ese momento dejan de interesar las personas y las culturas para dar lugar al despojo de lo que pertenece a los serranos, en atropello a sus derechos humanos, en un empobrecimiento creciente de sus comunidades y familias, en enfermedades endémicas y desnutrición, y también en destrucción del medio ecológico. Muchos proyectos, aun bien intencionados, han fracasado frecuentemente porque terminan debilitando a quienes quisieran ayudar. Quienes quieran de verdad ayudar a los habitantes de la sierra, deben antes que nada reconocer a los tarahumares como una cultura diferente, con derecho a existir con sus propios valores y creencias. Esta es una lección que nos ha costado siglos aprender. En la tarahumara, si algo es definitivo, es el peso de su propia historia. En efecto, la resistencia de los tarahumares es indefinible. Es una reacción de defensa cultural que a la vez es algo muy inteligente, algo casi intuitivo y natural. Ante la imposición de una sociedad que cree tener el único camino, la última verdad, los rarámuri defienden su experiencia histórica, su identidad, su sentido de humanidad como algo bueno y mejor para ellos mismos. Ellos saben que se puede dar la vida y han pagado precios muy altos para ser fieles a su fe, a Dios. Porque toda su resistencia tiene un sentido religioso. Por fidelidad a Dios, deben conservar el mundo con el sentido que Él le dio al crearlo. Por ello, sus formas de defensa de lo suyo van desde su asentamiento disperso hasta los ritos centrales que cualquiera puede celebrar. Van también desde su mística de perseverancia ante el hambre o el frío hasta la lucha por su iglesia autóctona. Van desde la producción de su propio alcohol hasta sus carreras que duran días. Van desde su economía de autoconsumo e independencia en el trabajo hasta la redistribución de los excedentes. Y al mismo tiempo son abiertos a recibir elementos de otras culturas, siempre y cuando apoyen la propia.
Son cordiales y han cambiado, pero siempre lo han hecho muy selectivamente. Las primeras misiones se fundaron en la primera década del siglo XVII. Los tarahumares dejaron ver que no estaban dispuestos a cambiar sus celebraciones rituales por los nuevos ritos cristianos. Era el tiempo de las rebeliones armadas y 8 jesuitas perdieron la vida. Cuando llegó la paz, los misioneros tuvieron que tolerar, aceptar las costumbres indígenas hasta que fueron aprendiendo y se fueron adaptando a ellas poco a poco desde un diálogo intercultural, interreligioso. Esa fue la base del cambio y así lograron evangelizar, consolidar las misiones, transformar la sociedad tarahumara en todos sus aspectos. La economía, las autoridades, las fiestas, las celebraciones, a través de un proceso de libertad en que los tarahumares iban adoptando cambios. Con la expulsión de los jesuitas en 1767, se rompió este diálogo de las culturas. Y cuando regresaron a las misiones, en 1900, fue un regreso sin memoria. Al restablecerse las misiones, no se tomó en cuenta que los tarahumares, durante todo el siglo pasado, ajenos a la influencia externa, habían ido adecuando lo recibido durante los tiempos de la evangelización a sus propias formas culturales. Se había dado una verdadera inculturación en lo religioso, lo político, lo económico. Fue un tiempo de gracia para ellos. No habían olvidado la evangelización y sus frutos. Tenían conciencia de ser cristianos y ellos mismos se autonombraban ya los Rarámuri Pagoto, los hombres bautizados. Sin embargo, los misioneros retomaban las misiones con planes y acciones que contenían los mismos errores del siglo XVII. Las llamaron misiones civilizadoras para crear pueblos, enseñar a trabajar y erradicar ritos paganos. No se dudaba de los planes, parecían perfectos. Pero la historia de nuevo dejaría su lección. Las colonias o pueblos modelo nunca llegaron a hacerlo y solo uno había reunido a varias familias. La gente vivía culturalmente dividida, sin identidad propia. Los talleres creaban trabajo artificial para sostenerlos. La vida cristiana no era la esperada en lo moral y en lo sacramental. Así, durante 70 años de este siglo, los Rarámuri reeducaron pacientemente a sus misioneros con su resistencia pacífica, seguros de su verdad. Se vio entonces la necesidad de retomar el diálogo de las dos culturas. Los modelos impuestos habían mostrado su fracaso una vez más, pero se había creado ya el clima para repensar la acción misionera. En el año 1975, José Yaguno, jesuita regiomontano, fue consagrado obispo de la Tarahumara. Desde el inicio, prosiguió con su línea de planear todos los trabajos, evaluarlos y reorientarlos. Apoyó e impulsó la nueva línea de pastoral de acompañamiento, vivir con los indígenas, aprender de ellos, apoyar sus causas, respetar su cultura e inspirar con el Evangelio ese proceso de ellos. A veces, con desconcierto y a la larga con confianza, los tarahumares aceptaron bien el nuevo acercamiento pastoral. Al mismo tiempo, aumentaba la población no indígena en el territorio. Y los problemas de despojo de tierras, el incremento del turismo, el espíritu de consumismo, la siembra de drogas, amenazaban cada vez más a los tarahumares. Hasta que las más recientes generaciones, con mayor seguridad ante el mundo exterior, decidieron romper el pacto de no confrontación. Apoyados por la acción del sínodo del vicariato que se había propuesto impulsar la Iglesia autóctona, y por la Comisión de Derechos Humanos, creada por Monseñor Yaguno,
esta línea pastoral sin duda ayudó a que los indígenas comenzaran a defenderse por sí mismos y empezaron también a tener éxito. Ellos tienen ya una serie de ministerios eclesiales en los viejos cargos de autoridad que ellos han convertido en servicios a la comunidad en todo, en lo civil, en lo religioso, que para ellos son una misma realidad. Cuando murió Monseñor Yaguno, el 26 de febrero de 1992, después de 19 años de servicio episcopal y más de 30 como misionero, en el vicariato había 16 parroquias y además 14 estaciones misionales, de las que al menos 11 llevaban la línea de acompañamiento pastoral. La vida de la iglesia autóctona ha continuado. Los rarámuri extrañan el apoyo que fue para ellos el obispo José Yaguno, pero siguen con seguridad cultural y muy dispuestos a ser fieles a lo que son, a vivir sus relaciones con Dios y la comunidad de acuerdo a su cultura, a seguir siendo una iglesia autóctona. Diríamos un pueblo de Dios libre, dicho en nuestros términos. Los agentes de pastoral son sacerdotes diocesanos y jesuitas, hermanos jesuitas, maristas y redentoristas, religiosas y laicos. Hemos seguido los caminos del sínodo en apoyo a los indígenas, en defensa de sus derechos e identidad, en acompañamiento pastoral. Los jesuitas contamos ahí también, pero somos un cuerpo con los demás. Ciertamente no tenemos obras propias ni orientaciones nuestras que sean diferentes. Vamos en todo caso llevados por los indígenas a compartir su historia y tratando de ser la voz de los que no tienen voz, como lo solicitó el Papa Juan Pablo II. Pero es una historia que sigue siendo muy problemática. La misma educación de la fe, la catequesis, la formación de los laicos en teología, han buscado formas nuevas, más inculturadas, para que la presencia de la iglesia sea un impulso para la gente, un verdadero reflejo de que los tarahumaras son dueños de su futuro, y que nuestro papel es servirles respetando e inspirando sus propias opciones, reconociendo su derecho a ser diferentes, como iglesia autóctona, como lo quiere el mismo Dios. Como los serranos, no esperamos que el comportamiento social generado desde la cultura dominante descubra y respete espontáneamente su cultura indígena, su medio ambiente, su dignidad humana, como un valor sagrado que está sobre la economía. Este es un papel que todos debemos asumir al proclamar el Evangelio. Esto es algo que los rarámuri nos han enseñado desde su vida comunitaria y religiosa. Esta es la esperanza de que los valores ancestrales de estos pueblos, de sus iglesias autóctonas, de su sabiduría milenaria en comunión con la creación, aporten a nuestro materializado mundo y a nuestra iglesia algo de humanidad. Muchas gracias a todos ustedes por su ayuda, por contribuir a multiplicar la vida que surge del rostro indio de Dios. Pues Padre, la verdad creo que a la gente que está aquí con nosotros, así como a la gente que nos está viendo, nos deja claras muchas cosas, nos deja clara de esta cultura. Sin embargo, también nos despierta un montón de preguntas. Quizás yo voy a empezar por la primera imagen que vi, ¿no? Las primeras imágenes, esa sierra, esa manera, Padre, que me gustaría que nos platicara un poquito, esa vida contemplativa que supongo que ellos tienen, que a diferencia de nosotros que vivimos, pues con otro ritmo de vida, con otras cosas diferentes. Sí me gustaría que nos platicara cómo es eso. Bueno, el año pasado, aquí en el colegio dimos el curso de interculturalidad, donde buscábamos que
pudiésemos entender que hay otras maneras de existir en el mundo, plenamente humanas y cristianas, y que las categorías de tiempo, de espacio, de trabajo, de familia, de salud, son distintas según las culturas. Y uno de los grandes valores de la cultura rarámuri, que tiene que ver con su resistencia a la invasión, es su capacidad de silencio y de contemplación ante una sierra magnífica, ante unos barrancos, ante unas montañas, ante unos bosques. Y si algo es importante cuando uno llega a la Sierra Tarahumara, llevo 27 años allá, es que uno tiene que llegar y aprender a guardar silencio. Si uno va a hablar, que sea solamente para preguntar y aprender, pero no para tratar de imponer, o como nosotros creemos que es el cristianismo, o como creemos nosotros que debe ser el progreso, porque nos vamos a equivocar rotundamente. Y si alguien se ha equivocado en la Sierra Tarahumara, ha sido la iglesia. El problema es que otras instancias como el gobierno o otras instituciones no quieren aprender y se siguen cometiendo los mismos errores de no respetar la cultura y la diversidad. Y el silencio es un ejemplo claro de eso. Por ejemplo, ellos se ríen mucho de nosotros porque dicen que nosotros tenemos reloj para medir el tiempo, pero nunca tenemos tiempo. Y ellos es lo que más tienen, porque es otra la manera de concebir la vida y de concebir el tiempo. Entonces, tienen mucha capacidad de silencio, de vida interior, de contemplación. Uno puede pensar cuando va en la camioneta, por ejemplo, y ve a los rarámuri en lo alto de las montañas sentados viendo el paisaje, que uno dice, no están haciendo nada. Es que están conectándose con el universo, como aquella anécdota que conté el año pasado, cuando yo empezaba a danzar con ellos y empezaba a hablar el rarámuri y que me acercaba y que platiqué con aquel anciano, ¿no? Y les decía, oiga, qué bonito es que ustedes tengan esta capacidad en las noches ante esos cielos magníficos llenos de estrellas, porque no hay luz eléctrica, y ver cielos magníficos que ya no se ven en las ciudades. Y yo le decía, de recordar, Carmen, yo le decía a ese señor, qué bonito que ustedes pueden tener esa capacidad de sentarse a ver las estrellas. Y él me decía, no, padre, no entiendes. Yo no me siento aquí para ver las estrellas, me siento para que ellas me vean. Y yo sigo pensando qué quiso decir, porque es algo muy profundo. O sea, esa conexión con Dios a través de la naturaleza que nosotros hemos perdido. Qué bonito y qué maravilla vivir una vida contemplativa de esa manera. Ojalá que nosotros también pudiéramos o nos diéramos esos espacios. Sabemos que vivimos cosas distintas, ¿verdad? Pero qué bonito. Y al mismo tiempo, ahorita que veía el video, estaba viendo esta dualidad que existe, Padre, entre cómo ellos defienden su cultura, sus tradiciones, pero al mismo tiempo viven una realidad, la triste, porque es triste, la deforestación, la cuestión del narco que escuché. ¿Qué nos puede platicar sobre esto? Bueno, yo creo que ha habido 3 factores que ha traído la globalización, que han amenazado su vida cultural y su vida personal. Y han sido los megaproyectos de las minas, de los gasoductos, los proyectos turísticos que han provocado desplazamientos de comunidades enteras porque les están arrebatando su territorio, ¿sí? Y también el narco, que ha sido devastador. Si bien nosotros decíamos que los rarámuri tenían mucha resistencia y que no se iban a involucrar en el narco, nos equivocamos con los jóvenes, porque para ellos el atractivo de tener una troca, como decimos en Chihuahua, de tener poder en la comunidad en base a las armas que se tienen, de decidir sobre ciertas cosas de la comunidad en base a la fuerza, para los jóvenes tiene un atractivo. Y hay un problema de transmisión en todas las culturas originarias, en América Latina, en África, en Australia, porque hay un choque generacional derivado de la globalización. Hace poco fui a una comunidad a visitar a una señora que estaba enferma y vivía aún en una cueva. Entro a la cueva, una cueva rústica, vivían ahí con sus chivas, y voy viendo ya una pantalla de plasma. No hay ni siquiera luz eléctrica, pero tenían conectada la pantalla a una batería de carro y lograban generar electricidad y tenían la antena de Sky. Ya estaba ahí la televisión. Como llegó la Coca-Cola y llegó las Sabritas y llegó el alcohol, o sea, es imposible sustraerse a la influencia de este mundo, de lo que trae la globalización. Ellos le llaman a la carretera la serpiente negra que nos come, porque nosotros pensamos que la carretera para nosotros es progreso, es
comunicación, para ellos ha sido destrucción. Y tienen un mito muy antiguo, donde para ellos, esos mitos que hablaban de una serpiente negra que iba a devorar a sus hijos, y eso es lo que ha estado ocurriendo. Los rarámuri siempre han sido nómadas, no son parte de Mesoamérica, sino de Aridoamérica. Es otra forma cultural, aunque comparten muchas visiones, cosmovisiones, con el resto de las culturas de México, pero ciertamente, como nunca hay ahora una migración forzada por la marginalidad, por la falta de oportunidades, por la sequía, por la pandemia, por la invasión del narco, y aunque los rarámuri nunca fueron conquistados, sí tienen un sentido de ser invadidos, solo que ahora no tienen ya dónde ir. O sea, antes huyeron de los llanos a la sierra a refugiarse ante la presencia de los españoles, y ahora no hay a dónde ir. Si brincas la sierra ya estás en Sinaloa, estás en Sonora, sí, estás en Nayarit, y entonces no tienen a dónde ir. Más bien ahora la migración se ha dado hacia las ciudades, pero para engrosar los cinturones de miseria. O sea, es una realidad realmente muy dramática, con muy poca atención humanitaria, educativa, de salud, obviamente espiritual. Y entonces, sí, creo que en estos momentos la cultura rarámuri está ante uno de los retos más grandes de su existencia, el cómo conservar sus valores, su visión de la familia, su visión sobre la tierra, sobre su ser de iglesia, ante lo destructivo que es la globalización ante estas culturas, porque no cuentan, como dice el Papa, son los descartados, son los marginados, y porque además a ellos no les interesa ni el consumo, ni les interesa agregarse a las dinámicas de trabajo, servir de nuestro sistema económico. Por lo tanto, siguen en resistencia, pero es una resistencia que se va viendo minada, que se va viendo cada vez disminuida por lo agresivo de la invasión, sea gubernamental, a veces eclesial y muchas veces cultural. Por decir algo, las mineras canadienses que, por ejemplo, tienen prohibido en Canadá hacer una extracción de fracking a cielo abierto, y en la Tarahumara lo hacen, con toda la contaminación del medio ambiente, a la salud y a la ecología. Qué interesante lo que nos platica, pero también al mismo tiempo qué preocupante, la verdad. A mí me gustaría muchísimo que nos dijera, sé que la pregunta va a ser complicada, lo sé, porque usted nos ha compartido muchas veces los muchos valores que viven nuestros hermanos de la Sierra Tarahumara. Pero si usted eligiera, o si yo le pidiera, que eligiera un valor fundamental, algo que diga, este es el valor que los distingue, ¿cuál sería? Son una civilización de la austeridad, son una cultura que opta por la pobreza. Ellos no se sienten pobres en primer lugar porque hay una marginalización, una marginalidad o un territorio donde es una sierra es un desierto con pinos, es una tierra agreste, difícil, pero yo creo que el mayor valor de ellos, que tiene que ver con su resistencia, es lo que para ellos también es el mayor pecado, acumular. Dicen, hay un solo pecado mortal, y ese pecado mortal es el acumular, ¿sí? Pero es algo que lo reciben como cultura. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco fuimos a una comunidad, se llama San Ignacio, y una familia llevaba zapatos para darles a los niños. Y entonces un niño se acercó y llevaba sus huaraches rarámuri, que es una llanta y una correa, y entonces le ofrecieron unos zapatos. Le dijeron, ten los zapatos. Y dijo, no, yo ya tengo. Mi papá me compró unos zapatos. Ah, pues ten otros. No, es que nada más tengo 2 pies. O sea, al niño le era imposible pensar que tuviera que tener zapatos guardados, porque son para usarse y por lo tanto, pues tiene 2 pies, nada más va a usar 2 zapatos. O sea, en su cabeza, en su inocencia, no cabe la posibilidad de tener más de un par de zapatos, y lo rechazó. O sea, ¿de dónde viene eso? De la cultura evangélica que ellos viven, del no acumular, que nosotros no tenemos. Piensen cada uno de ustedes cuántos zapatos tienen en su closet o abajo de la cama, o no sabemos ni dónde ponerlos a veces. Tú, Carmen, yo, y yo creo que los que estamos aquí, si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos pares de zapatos tenemos? Y el niño rechazaba tener unos más, porque se le hizo muy simple decir, nomás tengo 2 pies, no puedo tener otros porque no tengo 4 pies. Entonces,
esa manera de ver la realidad como una no acumulación tiene que ver en la manera como se dirigen a Dios. Nosotros le llamamos a Dios Todopoderoso y Eterno, que eran títulos que le daban al César de Roma. Ellos, la manera tierna de llamarle a Dios siempre es nuestro pobre Dios, porque ellos dicen que Dios es pobre como ellos y entienden como pobre libertad, no apego, no acumulación, poder moverse, porque no tienen muchas cosas, viven en cabañitas pequeñas o en cuevas, su posesión es mínima, a veces de poca ropa, de siempre autoconsumo. Y cuando alguien, por ejemplo, tiene más maíz, pues simplemente es para hacer más tesguino, porque ese año Dios favoreció más la cosecha y es para tomar más tesguino y pasar más tiempo tomando, ¿no? Y a veces se les juzga mucho de que mucho de su tiempo tiene que ver con las famosas tesguinadas de trabajo o tesguinadas de fiestas religiosas o de santos, que celebran mucho los santos, les encanta celebrar su propio santo, ¿sí? Y entonces, pues porque no existe en su mentalidad el acumular, el guardar. Como yo dije el año pasado, ellos viven para la provisionalidad, o sea, para el día. No son previsores. Eso obviamente es también un problema cultural, pero nos refleja una gran libertad, ¿sí? La libertad de no vivir obsesionados por tener cosas, por tener luz eléctrica, por tener bienes que nosotros consideramos esenciales y sin los cuales hoy no podríamos vivir. Y usted también, hablando de austeridad y de maneras de cómo vemos esto de la distribución, y yo recuerdo que nos platicaba de aquella experiencia con los niños y las piñatas, que a la hora de hacer la analogía con lo que se vive aquí en una ciudad, cuando hay pues una piñata infantil o una posada y se rompe la piñata, pues normalmente nosotros a nuestros niños, ¿verdad?, les decimos, ay, córrele por el dulce. ¿Cómo me acuerdo de eso? Yo en mi diario puse precisamente que nosotros no nos damos cuenta que en muchas de las vivencias culturales o religiosas católicas no nos damos cuenta que no hay valores cristianos. Podemos ser muy religiosos, pero no cristianos. Unos misioneros de La Salle llevaron una piñata, quiero recordar esa anécdota, y formaron a los niños, y ahí los niños todos tímidos le pegaban a la piñata, y los misioneros, dale, 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 no pierdas el tino, y los niños ahí pegando poquito. Bueno, no falta el niño gandalla que sale, le pegó más fuerte, la rompió, y los misioneros, con toda su ingenuidad, empujaban a los niños para que fueran sobre los dulces, y nadie se movió. Y ándenle, agarren los dulces, nadie se movió. Por fin hicieron a una niña pequeña llevarla. La niña se acercó donde estaba el montón de dulces que había caído de la piñata, porque hasta que la había quebrado ya había desaparecido, y agarró un dulce y se regresó a su lugar. Y luego pasó otro y se regresó. Y ahí yo viendo eso dije, caramba, no nos damos cuenta que con la piñata estamos metiendo a los niños en el avasallar, el agandallar, el más fuerte es el que vaya, agarra más, el más rápido, el si puedo me subo arriba de la niña o del niño y caigo, o voy con mi mamá y el cucurucho lleno de dulces, mamá, mira lo que gané, y mi mamá me va a decir, mi niño, eres el más listo, ¿no? Cuando en realidad estamos inculcando en algo que aparentemente es cristiano, como esa celebración de la piñata, que a nosotros nos encanta, el valor de la disputa, de la competencia, del dejar a otros sin nada, y ellos otra vez, los niños culturalmente, por el respeto que tienen a su cuerpo, el cuerpo de los demás, y al compartir, la niña pasa para agarrar nada más uno, no iba a agarrar dos. Hoy yo vi eso y dije, caramba, este grupo, este pueblo, como decía San Irineo, que en todas las culturas originarias hay semillas del verbo de Jesús. Y después Bartolomé de las Casas, este gran profeta y obispo, decía, no, en las culturas de los pueblos de América Latina no hay semillas del reino, hay frutos del reino. Es decir, en las culturas originarias, por la misma cultura donde está presente el Espíritu Santo, hay valores de vida y humanidad que nos enseñan y nos liberan de nuestros propios pecados, ¿no? Y Jesús lo dijo muy claramente, fuera de los pobres no hay salvación. ¿Sí? Jesús no vino ni a salvar a las almas ni a llevarnos al cielo. Vino para generar solidaridad, humanidad, belleza, bondad en nuestros corazones y que entendiéramos que la salvación, o sea, al llegar a la comunión con Dios, solamente se da
a través de los pobres y de la opción por los pobres. Qué bonito, Padre, todo esto que nos está diciendo nos abre pues una manera diferente en que ellos conciben la vida, como ellos conciben incluso esa imagen de Dios. A mí me gustaría también, porque en el video se tocó, y ahorita que usted está tocando esta parte religiosa, la parte de la fe, todo esto, pues me gustaría que nos platicara un poquito cómo conciben ellos la muerte. A mí eso me tiene como interesada. Pero tú nunca aprendes suficientemente de una cultura, te aproximas a ella, vas conociendo su idioma y eso es una herramienta para la comunicación y para la identificación con esa cultura. De repente un día te descubres pensando como ellos, sintiendo como ellos, viviendo como ellos, comiendo como ellos, y aunque uno es de otra cultura y nunca asumes la identificación plena, pero sí hay mucho de encarnación, o sea, puedes llegar a sentir como Rarámuri y valorarlos y amarlos por la belleza que ellos destilan como humanidad. Y entonces es muy complejo la manera como ellos ven a la muerte, cómo la viven. Hace poco fui al entierro de un gobernador de una autoridad tradicional que tenía 30 años sirviendo en esa comunidad, se llama Huetosacachi. Fallece, me avisan primero que está enfermo, que vaya a ponerle los óleos, voy, y el señor todavía no estaba falleciendo, incluso estaba consciente. Y vi a las señoras afuera de la casa llorando mucho. A veces se dice que los rarámuri o los indígenas no manifiestan sus sentimientos y no lloran a sus muertos, lo cual es falso. A mí me dejó impresionado que estaban llorando la sobrina, la tía, las nueras. Y yo les dije, ¿qué pasa? ¿Por qué están llorando? Ya se murió don Toño. No, padre, no se ha muerto. Entonces, ¿por qué lloran? Porque queremos que se dé cuenta ahorita cuánto lo queremos y cuánto lo vamos a extrañar. Entonces, hasta el llanto tiene otro sentido, no es el dolor de la pérdida del ser querido, sino el llanto como comunicación afectiva a la persona que va a partir, en este caso un anciano venerado, una autoridad intachable, que yo creo que tiene el récord de la autoridad tradicional que más ha durado, ¿no? Sobre todo ahora en que el gobierno los utiliza más como especie de presidentes seccionales de sus ranchos, pero eso para mí fue magnífico, descubrir esta calidad humana. Después voy al funeral y lo primero que hacen de canto de entrada es cantarle las mañanitas. Entonces yo voy y le digo, ¿y por qué ponen de canto de entrada las mañanitas? Pues porque están haciendo a la vida verdadera con Dios. Y entonces ahora sí va a cumplir años, pero años que no se van a acabar en plenitud. Y le queremos agradecer a Dios que lo tenga con Él y lo estamos felicitando con las mañanitas. ¿A quién se le ocurre poner como canto de entrada en una misa las mañanitas? Pues para ellos era tan importante el decir feliz cumpleaños, feliz entrada a la vida eterna. Le hicieron sus 3 fiestas, hacen 3 fiestas donde acompañan durante 3 años la salida de la persona, primero de la casa, después del entorno de alrededor de la casa y luego ya de la propiedad, digamos, donde viven. Y para las mujeres hacen 4 fiestas porque la mujer es más importante en la cultura rarámuri, tiene la densidad de dar vida, camina más despacio para llegar a Dios y entonces necesita 4 fiestas. Se hacen 4 fiestas al año y entonces es lo mismo, ir sacando poco a poco en el duelo, del dolor que ellos van sintiendo por la partida de ser querido, para ir a entregarlo a Dios. Para ellos las personas no se condenan si son buenas o malas, sino si hay una comunidad que te haga fiesta para llevarte a Dios, Dios te va a recibir. Si no hay una comunidad que te haga fiesta, tus familiares, una vez que has fallecido, pues ahí te quedarás flotando en algún lugar, pero no vas a llegar a Dios. En eso es una visión muy parecida a la náhuatl o a la de Mixquic o a la de Oaxaca, ¿no? Ahí se nota que hay una relación pues de mucho parecido cultural, porque son del mismo tronco, los rarámuri son nahuas. Pues qué bonito ver, o sea, esta visión diferente, pero celebrativa. Por supuesto. Celebrativa de la muerte y de la vida. Y yo también por ahí tengo, y yo creo que algunos de ustedes han escuchado, porque en los medios de comunicación lo han difundido, de Lorena Ramírez, una rarámuri que maratones y que gana, y bueno, y a nuestros hermanos rarámuri se les conoce por los pies ligeros,
tiene algún sentido? Bueno, es una visión oficial, indigenista, gubernamental, que yo no comparto. No porque no sean buenos corredores, ellos tienen el rarajipa, que es su juego de pelota, que dura días efectivamente y que tiene más que ver la resistencia. Pero es una visión muy laica y más bien, siento yo, gubernamental en el sentido de hacer resaltar un valor que efectivamente tienen los rarámuris, porque toda su vida es resistencia al hambre, al frío, a las distancias, a una vida de austeridad, a las enfermedades, y obviamente hasta su deporte y sus fiestas religiosas tienen que ver con esa resistencia. Pero al decir que los rarámuris son pies ligeros, la mayoría de la gente piensa que es porque son buenos corredores. No, porque son buenos danzantes. La esencia de un rarámuri es danzar. Y pongo, por ejemplo, de que no todos los rarámuris corren, pero sí todos los rarámuris bailan. Lorena Ramírez durará un tiempo corriendo hasta que, bueno, de hecho ya sus rodillas están muy lastimadas, porque además no hay medicina deportiva, no hay entrenamiento, es una corredora natural. Sí, su vida deportiva es corta, pero seguramente va a danzar toda su vida. Entonces, la identidad del rarámuri es danzar. Se danza en la Semana Santa, se dice Noriru Achi a la Semana Santa, que quiere decir dar vueltas al templo danzando. O las danzas del Pascol, que es la celebración de la vida, tiene que ver con danzar muy fuerte, pegando la tierra para que el mal no salga a la superficie, ¿no? Para aplastar al que vive abajo, el diablo, diríamos, ¿no? Pero además, para ellos, su mística es danzar o morir. Ellos dicen, nosotros al danzar le ayudamos a Dios a cuidar el mundo. Danzando, Dios nos perdona. Danzando, cuidamos a toda la humanidad para que se reconstituya como hija de Dios, esta humanidad. Y la danza es para ellos lo más profundo, la identidad más arraigada en su corazón. Y danzar para ellos es todo. Ellos dicen, mientras los rarámuri bailemos, vamos a existir. Y el último que vaya a morir, lo hará danzando. Wow, pues realmente nos está abriendo otro panorama de cosas que habíamos escuchado probablemente en medios de comunicación o que se nos había dicho, y pues que realmente el centro, más allá de correr y correr y correr, sea volvemos al sentido celebrativo. Sí, así es. ¿No? A la danza. O sea, el rarámuri se concibe a sí mismo como el hombre para la fiesta. Y son fiestas de mucha austeridad, porque la fiesta se reduce, bueno, es todo en el día anterior de la fiesta, ¿sí? Porque para ellos la vida comienza en la oscuridad, igual que la Biblia. Cuando Dios hace la creación, siempre al final de cada día que Dios va creando el mundo dice, y atardeció y amaneció el primer día. O sea, el día empieza atardeciendo. Y los rarámuris lo viven atardeciendo, como la cultura hebrea. Y entonces la oscuridad, el frío de la velación que se hace en la noche forma parte del día. Sin vivir esa oscuridad, sin vivir esa resistencia, no hay vida, no hay resurrección. Y entonces la oscuridad, la soledad de la noche forma parte de la vida. Ahí hay toda una mística de perseverancia ante las dificultades y una profunda identidad cristiana. Nosotros sabemos que no hay resurrección sin cruz, y Jesús nos lo enseñó, ¿verdad? Pero ellos lo viven así existencialmente, y curiosamente ahorita me vino a la mente esto, o sea, Dios va creando el mundo, y cada día que Dios va creando empieza con un atardecer, y viene una noche larga, y vendrá el amanecer, con todo el valor que tiene, ¿no? Muchas veces se ha acusado a los rarámuri de que son paganos porque dicen que adoran al sol o a la luna. Nada más falso. Por ejemplo, sol se dice Rayenari, no es un nombre propio. Rayenari quiere decir calor que camina. O sea, ellos detienen al sol como un ente de la naturaleza que es un calor que va caminando, no una deidad. Para ellos, profundamente cristianos, Dios es dual, es padre y madre. Pero de ninguna manera son animistas ni naturalistas, son profundamente cristianos. De otra manera, pero lo son. Ay, Padre, se nos va el tiempo de verdad. 1000 preguntas, pero creo que el video nos abre y nos explica mucho, y compartir con ustedes esas anécdotas que se nota aparte que lo apasionan, que es algo que disfruta tremendamente, y nosotros también disfrutamos muchísimo escucharlo. Muchísimas gracias, Padre, por estar, por compartir, por hablarnos de nuestros hermanos que
que viven en la Sierra Tarahumara, con toda su realidad muy diferente a la nuestra, ciertamente, pero una manera muy bonita de concebir al mundo, a la creación y a Dios. Muchísimas gracias. Pero quedan 10 minutos, ¿no? Vamos a aprovecharlos. Ah, claro que lo vamos a aprovechar. Claro. Claro, padre, quedan 10 minutos y 10 minutos que queremos aprovechar para interactuar con las personas que amablemente han estado en esta noche fría, pero bueno, con este mensaje es parte del gozo, del contacto con la naturaleza y también con las personas que nos siguen a través de Zoom. Entonces, ahorita abrimos un espacio de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta particular o general para el padre Héctor. Igual Maribel nos está haciendo favor de atender el chat por si las personas que nos están viendo a distancia tienen alguna pregunta. Lo que sí que ya tenemos son unas felicitaciones y unos saludos, padre. Te están acompañando desde Villa de Arrea, aquí en San Luis Potosí, también en distintas colonias, y en Houston, Texas, Chicago, El Salvador y desde luego de Huachochi, en Chihuahua. Muchas felicidades, también felicitan a Carmen por su excelente conducción, pero volvemos a lo mismo. Si tienen alguna pregunta, hacen favor de levantar la mano y les acompañan ahorita con el micrófono, nos hace favor Luzma. A mí me gustaría, mientras surge alguien que tenga una pregunta, hacer una conexión bien interesante, padre. Tú estás llegando también aquí a toda la red de colegios del Sagrado Corazón y como ustedes recordarán, familias, la Sociedad del Sagrado Corazón en su último capítulo general nos hizo 4 llamadas importantes. Y ahorita que yo te escuchaba, padre Héctor, hay una resonancia, no para que nos quedemos contemplando la maravilla de los rarámuri, sino para que aprendamos de ellos y en nuestra realidad hagamos vida estas 4 llamadas que quiero recordar ahorita. Primera llamada, hacer silencio. Nos hablaste de la contemplación, este detalle que las estrellas me vean, dejarme abrazar por la maravilla de Dios. Segundo, hacer silencio fue la primera. Alcanzar nuevas fronteras es otra llamada. ¿Y a qué se refiere esto? Como dice el Papa Francisco, las fronteras existenciales. Salir de mi área de confort, ir a esos otros lugares de abandono, de necesidad. Y hay detalles muy sencillos. O sea, ustedes no querían hoy venirse a enfriar, pero dijeron, no, vale la pena, el colegio nos está invitando a esto, aquí está el padre, veo las artesanías y salgo de mi confort y vengo otro confort aquí muy rico con el ponche. Pero también a veces hay que salir de otro confort, ¿no? De mirarnos a nosotros mismos, nuestras necesidades, nuestros deseos. Y cuando abres los ojos y vas más allá, te haces más humano, que es la tercera llamada. Vivir más humanamente. Y tú nos hablaste de una cultura que nos transmite humanidad en la simplicidad. Y voy a la cuarta llamada. Ser un solo cuerpo. Ser comunidad. A mí me llama mucho la atención, padre, cómo ellos viviendo dispersos y como lo dices, por armonía con la tierra, tienen un sentido de comunidad tan fuerte. Son 4 cosas que nosotros podemos intentar cada día. Hacer silencio, ir más allá, vivir más humanamente. Porque es inhumano acumular, es inhumano la rivalidad, la competencia y sabernos un solo cuerpo, una sola humanidad en nuestras diferencias, porque las diferencias no solo están en los pueblos originarios, están entre nosotros, nuestras propias formas de educación, los niños, los jóvenes. Nos has dado una lección que refuerza nuestro deseo de seguir a Dios y encontrar su rostro en la realidad cotidiana. De verdad, padre, muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? Aquí tengo. Aquí hay una pregunta, padre. ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes de nuestros hermanos tarahumaras? Te preguntan desde Tijuana. Definitivamente el respeto a su identidad cultural. Es decir, su respeto a su identidad cultural.
los gobiernos de Chihuahua sucesivamente siguen implementando las mismas políticas de fracaso, de paternalismo. Por decirte algo, hay una manera de consultar que, consagrado en la Constitución General de la República y consagrado en la Constitución del Estado de Chihuahua, sobre sus usos y costumbres y cómo hacer la consulta de todo lo que tenga que ver con su territorio, con su educación, con su salud, y tiene unas formas de llevarse a cabo esa consulta. Siempre son consultas manipuladas, al vapor, que persiguen intereses y que en el fondo están amañadas para despojarles de su territorio. Hoy hay un proyecto en el Fideicomiso Barrancas del Cobre, que es un proyecto inmobiliario que se trata de toda la Barranca del Cobre majestuosa, llenarla de casa para que las familias de Sonora o de Sinaloa que viven un verano terrible, muy caliente, se vayan en el verano a la ciudad tarahumara, pero eso significa desplazamiento de comunidades, significa todos los desechos de esas casas, tirarlas a las barrancas donde viven ellos. Eso es un crimen de lesa humanidad y están en resistencia, pero curiosamente sectores unidos al gobierno de Chihuahua los han demandado por invasión, ¿no? Es decir, los que están invadiendo son los rarámuri que tienen siglos viviendo ahí, no quien ha llegado de fuera. Entonces, eso creo que es la mayor necesidad, el respeto a la identidad cultural. Si hay respeto, viene todo lo demás, proyectos alternativos, salud, educación, pero si no hay el respeto a la identidad cultural, al ser diferente a su vulnerabilidad, no hay nada. Qué respuesta, ¿no? A lo mejor quizá esperábamos unas necesidades materiales. No. Y nos dices, primero, el respeto a lo que son. Y yo quiero aprovechar, ahorita tomamos la otra pregunta, de veras para agradecer a toda la comunidad que se ha sumado a este proyecto, porque el hecho de que ustedes compren artesanías es dignificar su trabajo. No es una limosna, no es una ayuda. El hecho de que colaboremos con ropa, con alimentos, hay bazares, o sea, es dignificar, porque como lo dijo Héctor al principio, ellos no se creen pobres. Y esto creo que a nuestra distancia podemos hacer varias cosas, sumarnos a proyectos que dignifican la cultura y también divulgar y enorgullecernos de lo que son y sumarnos a proyectos grandes y estar en contra de todo lo que avasalla, que también nos pasa aquí, ¿no? Como hay que ser muy críticos y hay que ejercer nuestra ciudadanía y cuando podamos sumarnos a instituciones, hacerlo. Y a mí me da mucho gusto, padre, que establezcas este vínculo con nosotros porque sabemos que nuestro servicio está llegando con personas que los abordan desde su valor y no desde el abastecimiento o el asistencialismo. No, el asistencialismo o el acoso asistencial que llevan a cabo instancias de gobierno, ONGs y otras instancias, incluida también la iglesia, es indigno, porque no resuelve el problema. O sea, yo le dije el año pasado, a ver, si con repartir cobijas se quita el frío, pues no, o sea, con las cobijas que se han repartido en Chihuahua, ya hubiéramos alfombrado todo el estado de Chihuahua y es el más grande de la República. No va por ahí. O con despensas ya se hubiera acabado el hambre. Es otra la manera de atender y que tiene que ver con vida digna, con vida comunitaria, con respeto a la identidad cultural y que las alternativas surjan en diálogo con ellos. O sea, nada va a poder ser exitoso para generar desarrollo, entre comillas, como lo entienden las instancias de gobierno, si no se hace con un diálogo intercultural, de escucha primero, ¿sí? Y la iglesia lo ha entendido, pero no lo quieren seguir entendiendo los gobiernos. ¿Por qué? Porque es otra la visión, o sea, no hay una agenda oficial de atención a los pueblos originarios. Hay paternalismo, asistencialismo, postración, falta de respeto, o sea, siempre se les ve como damnificados, e incluyo a la iglesia. Ahorita yo estoy participando en el episcopado mexicano como asesor y como miembro de los vicarios de pastoral, con la intención de que se vuelva a organizar la Comisión Episcopal de Pastoral de Pueblos Originarios, que se eliminó para meterlo como dimensión en la pastoral social, porque se sigue viendo a los pueblos originarios como damnificados.
sin reconocer que tienen una teología propia, una eclesiología propia, una cultura, un idioma, una forma de organización para el trabajo diferente de la que tenemos que aprender. Entonces, si no reconocemos su humanidad o su alternativa de humanidad, caemos en eso, en el asistencialismo, en el paternalismo, que es indigno de cualquier persona. Este año nosotros hemos repartido en la parroquia despensas como nunca, pero la gente lo tiene claro, como dice San Pablo, el que no trabaje, que no coma. O sea, tiene que haber trabajo comunitario, o nosotros no colaboramos con la Cruz Roja o con el DIF del Estado o con otras instancias como la FOR, que nos dio una gran ayuda, si no hay un proyecto de trabajo comunitario y que además provoque la autogestión, ¿sí?, en las comunidades. Pretender dar despensas o generar otro tipo de clientelismo, como lo hace el actual gobierno de la República, lo único que hace es alcoholizar a las comunidades y hacerlas más dependientes. No niego que hay ciertas, oportunidades para jóvenes, pero no va por ahí. O sea, si no hay el diálogo intercultural y el respeto a la identidad, entonces no generas dignidad y no generas autonomía. Y la autonomía sigue siendo una agenda pendiente en todos nuestros gobiernos latinoamericanos. La autonomía no es una cuestión de que no sean parte de la nación, sino reconocer que en México hay muchas naciones, o sea, hay pluriculturalidad y cabemos todos como mexicanos. Gracias. Valorar y respetar la diferencia. Luzma, te escuchamos. Tienen por ahí una pregunta. Buenas noches, padre. Soy Dora. Y ahorita Buenas noches, Dora. Con mi niña y con mi esposo en el carro veníamos platicando sobre las vocaciones sacerdotales y me surgió esa duda, ¿verdad? Allá en la Tarahumara han surgido vocaciones sacerdotales o religiosas, porque en el video, usted mismo también dijo que pues hay padres sacerdotes que van de otros lados, como de aquí de San Luis, usted y algunos otros. Y vi también una religiosa, ¿verdad? Creo que era de Asia, por ahí, ¿no? Y me surgió esa duda. Y también preguntar de qué manera los rarámuri apoyan a la iglesia. Digamos, ¿hay apostolados por allá en la sierra? Bueno, muy buena pregunta, gracias. Primero, a veces a mí me dicen mucho, ¿qué hace la iglesia por los tarahumaras? A ver, ellos son iglesia. La pregunta está muy pésimamente planteada cuando un periodista me dice, ¿qué hace la iglesia por los tarahumaras? La iglesia son ellos, el pueblo de Dios son ellos, y tienen sus cargos y tienen su manera de organización como iglesia autóctona, que no es igual a la romana, tienen otros cargos, tienen otros rituales, pero plenamente católicos, no romanos, pero sí católicos, y además autorizados por la Santa Sede y ahora promovidos por el Papa Francisco. Pero la Tarahumara ha sido una iglesia perseguida, incomprendida. Tan solo decir que el primer obispo diocesano, don José Luis Divil II, fue enviado con la consigna de terminar este tipo de iglesia. Y él entendió a la gente, se dejó encarnar por la realidad y pues es un obispo que todos recordamos con muchísimo cariño. Él me ordenó y me llevó a mí a la Sierra Tarahumara y él nos dejó escuela, porque comprendió precisamente al otro, al rarámuri, como auténticamente cristiano, pero de otra manera, ¿sí? Con mucha autonomía. Ellos no dependen de ministros ordenados o de consagrados. Nosotros estamos ahí para servirles, ¿sí? Una vez me preguntaron, padre, para usted, ¿cuál es el mayor signo de que la gente lo quiere? Porque me ponen a repartir tesguino en las fiestas. El culmen de una fiesta es que se pone la olla de tesguino, su cerveza de maíz, sus ollas, y que ellos te den a ti la hueja, que es como lo que van a tomar todos, para que tú la despuntes, le des de beber a Dios, y luego le repartas a todos y bebas con ellos, es para ellos lo máximo que tú puedes ofrecerles como pastor. Pero es un servicio, tú le estás dando a beber a ellos la alegría de esa bebida sagrada, vamos a decirlo así, valga la redundancia, y les estás haciendo entrar en comunión con Dios a través de lo que significa el tesguino o la bebida sagrada en torno a las fiestas de los santos o de la Virgen o del ciclo litúrgico. Sí hemos tenido
en la parroquia donde estoy ahora, Sisogichi, ahí es el primer sacerdote ordenado. Lamentablemente falleció intoxicado por el gas en una muy cruda noche de invierno, el padre Hielo, Jesús Hielo. Él fue el primer sacerdote rarámuri. Ahora tenemos un diácono permanente, célibe, José Ramón, que es de mi parroquia anterior, varias religiosas, y tenemos varios seminaristas rarámuri. Pero ahí hay un problema muy fuerte, ¿no? El problema obviamente del celibato. El celibato no se concibe como un valor en las culturas indígenas de ninguna parte del continente. No es que ellos no quieran servir o no se sientan llamados a sacerdocio, pero sí el celibato, o sea, el no formar una familia, ellos sienten que es parte de lo que Dios pide, es algo que les cuesta mucho. Es la familia, no la cuestión sexual, es la cuestión de sentir que Dios les pide ser padres de familia. Es mucho más que solamente la vida de pareja. Y es un don muy apreciado en las comunidades de toda América Latina. Se le pidió al Papa, ¿y por qué no ordenar casados sacerdotes? O sea, no que los sacerdotes se casen, sino que ya casados, se le pidió al Papa en el anterior sínodo, que casados, probadamente cristianos, con mucha sabiduría e incluso estudios teológicos, pudieran ser ordenados. Sí, ciertamente en la iglesia, como están hoy las cosas, pues es un tema que no se ha abierto, sí, pero creo que si tú me preguntas si la madurez de una iglesia es porque tiene vocaciones sacerdotales y religiosas a la manera como nosotros las entendemos, pues no es una iglesia autóctona. Si la entendemos como la autonomía, lo que vimos ahí, toda la espiritualidad, la conexión con Dios, la vida de humanidad, son mucho más cristianos que nosotros y mucho más iglesia que nosotros, mucho más horizontales, sin una jerarquía rígida, con muchísimos ministerios, con mucha autenticidad. Entonces ahí es lo que habría que entender, o sea, y por iglesia autóctona es que tú permitas que la cultura genere sus propios servicios dentro de la comunidad cristiana. No hay iglesias sin servicios y ellos abundan en servicios comunitarios, de salud, bueno, no voy a extenderme en eso, quizás sea un buen tema para el año que entra, y yo no quiero estar aquí hablando el año que entra, sino que vengan rarámuris y ellos hablen de su propia experiencia como cristianos, porque se trata no de que yo interprete lo que ellos quieren ser, sino que ellos nos lo digan. Sería un paso muy bueno para el año que entra, pero solo decirte que sí hay 4 o 5 seminaristas ahora en el seminario, ¿sí? Hay varias religiosas, al menos 12 religiosas de distintas congregaciones rarámuri, ¿sí? Pero en general ellos tienen una visión muy pobre de nuestra vida consagrada y de nuestra vida celibataria, como de acomodamiento, como de, más bien, nos ven como no comprometidos con la comunidad. O sea, allá el sacerdote, si tiene un poder, tiene que ser el de la cercanía y el del servicio, no el del clericalismo que tanto daña hoy a las vocaciones, ¿no? Hoy, como nunca en la historia de la iglesia, el ser clérigo está mal visto, no es atractivo para los jóvenes. No porque Jesús no sea atractivo, el evangelio no sea atractivo, sino porque el clericalismo es un cáncer que nos ha hecho mucho daño en la iglesia, y lo dice el Papa Francisco, y si primero no solucionamos eso, pues no vamos a querer que ellos sean eso, ¿sí? Hace poco tuvimos que sacar a un seminarista rarámuri del seminario porque estaba perdiendo su identidad cultural. Quería traer ya alzacuellos, como que sentirse padre, con estatus. No queremos eso. Los queremos trabajadores, los queremos servidores, los queremos sin pretensiones, ¿sí? Que sean capaces de irse a donde no hay celular, donde no va a haber camioneta, donde hay que empezar como todos empezamos. Yo empecé yendo de raya a las comunidades, empecé caminando muchas veces por ir a las comunidades. Bueno, hoy soy el vicario general, pero de alguna manera todos empezamos desde abajo, porque ser auténticamente seguidor de Jesús es siempre descender, no querer ascender. Y el clericalismo o la vida consagrada a veces es entendida como un ascender dentro de una jerarquía, y no. Ser seguidor de Jesús es descender. Se encuentra a Dios y al pueblo descendiendo, abajándose, siendo pueblo. Y ahí sí hay una iglesia con muchas vocaciones. Si tú vienes a la Tarahumara, te vas a quedar encantada de su identidad cristiana. Son el único pueblo, lo dije ya, de toda América Latina y del mundo, que para definirse a sí mismos se llaman los hombres bautizados, nos lo dijo el padre Ricardo Robles. Ningún otro pueblo indígena del mundo se llama a sí mismo
hombres bautizados, que eso es lo que quiere decir rarámuri pagótame. Somos los bautizados. Incluso hay un sector no bautizado dentro de los tarahumara's ahora en alguna región de la sierra, y para los demás rarámuri, que son la mayoría, ellos no son rarámuri, son cimarrones, les dicen, son gentiles, son gente pagana, porque no han aceptado el bautismo, ¿no? También como parte de su resistencia. Entonces, y nosotros nos definimos así como nación, nos llamamos mexicanos, que tienen muchos significados, pero ellos sí son capaces de llamarse a sí mismos rarámuri pagótame, o sea, bautizados. ¿Sí? Entonces, sí es una iglesia autóctona y tiene vocaciones, pero de otra manera. Muchas gracias, padre. Además, yo voy a lo mismo, ¿no? ¿Nosotros qué? Pues nos das el mensaje que nosotros también somos iglesia y concebir la autoridad como servicio. Muchas gracias, nos has dado pistas y ya nos prometió que aquí estará el año que entra y que invitará a algunos rarámuris. Nos quedaron dos preguntas, que hay una más teológica, que creo que es otro momento para abordarla, y la otra, cómo seguir ayudando todo el año. Yo les aseguro que lo que estamos haciendo ahora da para un camino, no es un flashazo. Ellos saben administrar y estaremos en contacto con el Padre, cómo seguir ayudando todo el año. Padre, muchísimas gracias. Recuerden que el domingo a la 1 va a celebrar la misa de Adviento. Me da mucha pena que hay otra pregunta, pero también me da pena que son las 9:15 y ustedes a lo mejor tienen algún compromiso. A ver, escuchamos la pregunta. Muy buenas noches, padre. Jorge Andreu de este lado. Una pregunta enfocada en sus un poco más de 25 años de ministerio sacerdotal en la Sierra Tarahumara. ¿Cuáles han sido sus principales retos, padre? ¿Cuáles qué? ¿Cuáles han sido sus principales retos? Retos. Bueno, aprender el idioma. El rarámuri es fácil, pero tiene muchas formas dialectales y es complicado. Y si no lo aprendes en tu juventud o cuando estás insertándote en tu año de conocimiento, después llega toda la cuestión pastoral y es complicado. Yo creo que ese fue uno de los retos principales. Sin el conocimiento del idioma te quedas corto, te faltan muchas cosas para poder realizar una pastoral de encarnación. Obviamente el amor es el principal diálogo y hay gente que no sabe una palabra en rarámuri y destila amor por los rarámuri, ¿no? Pero creo que un pastor, para demostrar que realmente se ha inculturado o se ha encarnado en una cultura, es esencial el aprendizaje del idioma. Eso sería uno. El otro, creo que la cuestión de la violencia, del narcotráfico. Yo he estado en comunidades masacradas. Hace poco, 2 años, entraron a Sisoguichi, que era un lugar muy pacífico, y un grupo entró y mató a 6 personas. Dejaron la calle llena de estos cuerpos, ¿no? La mayoría de ellos inocentes, niños. Acompañar a las familias en esa experiencia ha sido muy duro. Para uno personalmente y obviamente para ellos, porque no salimos en los periódicos, eso ni se dio a conocer. Krill tenía más peso y cuando mataron a los 13 jóvenes, pues bueno, ahí salimos en el proceso y hubo toda una cosa que se puso a nivel internacional. Pero yo creo que serían los dos retos. Por un lado, el aprendizaje del idioma y por otro, la violencia del narcotráfico ha sido muy dura en la Tarahumara. Llevamos ahí al menos en la sierra más de 20,000 muertos que no cuentan para el sistema, no cuentan más que para las comunidades que lo siguen llorando. Los muertos de hoy tapan a los otros. Y moverse en ese ambiente es complicado, es difícil. Yo nunca he sido amenazado, he llegado a denunciar incluso a gente que ha matado a personas, pero la verdad a mí me han respetado, yo nunca he recibido ninguna amenaza, a pesar de que he estado en situaciones muy complicadas, pero te duele ver cómo masacran a la gente, a inocentes, a rarámuris, a niños, ¿sí? Creo que ese es el reto principal para todo el país también, la violencia y la corrupción, que en la Tarahumara y con los más pobres se siente más. Muchas gracias, Padre, y de veras en todo el país, qué importante que también nuestra oración esté más allá de nuestras necesidades y rezar por un país en paz, donde los más vulnerables, los jóvenes, los pobres, los indígenas, no sean víctimas de esto tan terrible como el narco. Y esto del idioma que dices, nosotros como padres de familia, aprender el idioma de nuestros hijos y de nuestros jóvenes,
porque si no tampoco podemos acercarnos. Una noche espléndida, los esperamos el domingo a la 1:00, el padre Héctor va a celebrar la misa del primer domingo de Adviento aquí en la cancha 3 y también la transmitiremos, y desde luego quien lo quiera acompañar en la parroquia de Tequis, también allá celebrar algunas misas. Gracias también, es nuestra parroquia, la parroquia de Tequis, y pues un gran aplauso y nuestra gratitud, padre, y nuestro compromiso. Gracias. Muchas gracias.